En esta lección vamos a hablar de los numeric data types. Los numeric data types, que en español significa tipos de datos numéricos. Numeric data types. Vamos a hablar de un concepto general. Esta información la obtuve de internet, de Google, y dice lo siguiente: los tipos de datos numéricos representan valores numéricos y se clasifican a grandes rasgos en enteros, de coma flotante y decimales. Los enteros son números naturales, mientras que los de coma flotante representan números reales con coma decimal. Um, en inglés se usa el punto, en algunos países en Latinoamérica utilizas el decimal, utilizas la coma o utilizas el punto, todo depende cómo uses, pues este concepto no es un poquito decimal, coma o punto, ¿ok? Los tipos decimales, también conocidos como números de coma fija, almacenan números con un número específico de dígitos antes y después de la coma decimal. El primer número que tenemos es el número entero, que representa los números naturales positivos, negativos y el cero, sin ningún componente fraccionario. Los ejemplos que tenemos en este caso, depende del tipo de lenguaje de programación, los pueden clasificar como int, short, long, byte, según el lenguaje de programación y el rango deseado. Ese es su concepto general. Después viene el concepto de punto flotante, se utiliza para cálculos científicos y cuando la representación decimal precisa no es crucial, representa números reales con una coma decimal proporcionando una aproximación de valores. Los ejemplos tienes el flotante y el doble. Tenemos también el de decimal, que es punto fijo, proporciona una representación más precisa que los números de coma flotante para valores decimales, almacenan números con un punto fijo de dígitos antes y después de la coma decimal. Se utiliza cuando la representación decimal exacta es crucial, como en cálculos financieros. Otro tipo de números que puede ser es el big int, se utiliza para enteros muy grandes que superan capacidad de los tipos enteros estándar. El tipo booleano representa valores de verdad, generalmente verdadero o falso. Y los números complejos, que utiliza para representar números complejos con partes reales e imaginarias. Viniendo a la parte específica de los tipos de datos numéricos específicamente para LabVIEW, dice lo siguiente: en LabVIEW los tipos de datos numéricos representan valores numéricos y son cruciales para diversas aplicaciones, como la adquisición y el procesamiento y el control de datos. Abarcan enteros, números de punto flotante y números complejos, cada uno con características y rangos específicos. Comprender estos tipos es esencial para la programación eficiente y precisa en LabVIEW. Tipos de datos numéricos clave: los enteros. Números enteros sin componente decimal. Pueden tener signo, ya sea positivo o negativo o sin signo. Solo positivos. En LabVIEW se ofrece diferentes tamaños de enteros: 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. Tenemos que tener en cuenta los números con los que estamos trabajando, si los podemos hacer que quepan en 8 bits, en 16 bits, en 32 bits o 64 bits. Por ejemplo, tenemos un número que no pasa, por ejemplo, del 10. Mi número va del 0 al 10. No voy a usar 64 bits porque estoy malgastando. Entonces voy a ver si me cabe solamente en 8 bits, pues lo meto en 8 bits. De esta manera, estos números quedan representados como el I, la letra I, que es para el integer. Eso sería el I8, I16, I32 y I64, respectivamente, que tendrían signo. Y el U es because it's unsigned, sin signo. En inglés, sign con signo and unsigned sin signo. Sería el U8, el U16, el U32, el U64, respectivamente. Tenemos los números de punto flotante. Los números son componentes decimales. LabVIEW ofrece tipos de punto flotante de precisión simple, que sería SGL, for simple, or float 32, precisión
doble también, or float 64, y precisión extendida sería ext or float ext. También se trabaja con números complejos y los números son con partes reales e imaginarias. LabVIEW ofrece versiones complejas de números de punto flotante de precisión simple, de precisión doble y de precisión extendida. Tiene números de punto fijo, números con un número fijo de dígitos antes y después de la coma decimal. Representaciones y almacenamiento. Cada tipo de dato numérico utiliza un número específico de bits para almacenar datos, lo que determina el rango de valores que se pueden representar. En LabVIEW se gestiona automáticamente las conversiones entre diferentes tipos de datos numéricos, pero es importante comprender las posibilidades e implicaciones de estas conversiones. Continuando con nuestra presentación acerca de tipos de datos numéricos. Específicamente hablando de LabVIEW. LabVIEW representa los tipos de datos numéricos como enteros, enteros sin signo, enteros de punto flotante, números de punto fijo y números complejos. La diferencia entre los tipos de datos numéricos radica en el número de bits que utiliza para almacenar datos y los valores que se representan. Empezando con los enteros, en inglés sería de integers. Los enteros representan los números enteros y pueden ser positivos o negativos. Se recomienda que consulte la tabla de tipo de datos numéricos que se encuentra en el área de ayuda, de help, de LabVIEW, para que esta tabla te explica específicamente todos este tipo de datos numéricos. Y así puedes obtener más información sobre los bits, los dígitos y los rangos de los tipos de datos numéricos. En LabVIEW existen 4 tipos de enteros, que son los números enteros que tienen un tamaño de 1 byte, o sea 8 bits, que se utilizan para su almacenamiento. En LabVIEW ellos se representan de color azul, fíjate el color azul para los enteros. Y aparte de eso te muestra la letra AI, que sería en inglés I, o integer 8. O sea que aquí tienes que este es de 8. ¿Ok? 8 bits. La siguiente sería la palabra, que dependiendo de, no sé dónde estés, en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, pero en inglés es word. Y la palabra sería word y son los números enteros de palabra que tienen 16 bits de almacenamiento. Y LabVIEW igualmente los representa de color azul y les pone la letra I y el número 16. So integer 16 bits. Después tienes otro número que en inglés sería long, que sería largo, y los números enteros largos o long tienen 32 bits de almacenamiento. En la mayoría de los casos se recomienda usar un entero de 32 bits. A veces tú no sabes qué resultado puede tener una operación, entonces dice, ya sabes que usas 32 bits. Y de igualmente se representa de color azul y con la letra I 32, que sería integer 32. Y el cuádruple o el quad es los números enteros cuádruples que usan 64 bits en su almacenamiento, y en LabVIEW utiliza el I64, o sea, I64 para representar que es integer de 64. Estos son los enteros que tienen signo positivo o negativo. Entonces tú puedes tener un entero que vaya, por ejemplo, de menos 100 a 500, a positivo 500. ¿Ok? Ahora tienes los enteros sin signo. Estos enteros sin signo son los enteros que representan únicamente enteros no negativos. O sea, que van de 0 al 100, del 0 al 500, del 0 al 1000, pero no tienen valores negativos.
son solamente valores en el rango de números positivos. Ya que el número de bit es el mismo para ambas representaciones, entonces te recomienda que consultes de nuevo la tabla de tipo de datos numéricos en el área de Help para obtener más información sobre los bits, los dígitos y su rango de los tipos de datos numéricos. En este tipo existen 4 tipos de número sin signo. Es muy similar al que teníamos anteriormente. O sea, son 8 bits, aquí también tienes 8 bits de almacenamiento, y en este caso le pone el sin signo, because sin signo en inglés se dice unsigned. UN significa no, sign significa signo, unsigned. O sea, sería U8, unsigned a bit. Lo mismo sucede para Word, sería U16 o U16 o unsigned 16 para 16 bits de almacenamiento, U32 para unsigned de 32 bits de almacenamiento y el quad que sería para 64 bits de almacenamiento. Esto es muy importante, no me canso de recalcar la importancia de tener en cuenta el color y su identificación en sus letras para cuando se está trabajando en el programa de la View. Les dejo aquí también la definición del inglés. Acordémonos que esto lo obtuve todo esto está obtenido de la parte de ayuda de la View. Esto está de la View. Lo único que le hice fue reorganizarla, agrandar los iconos y traducirlo al español. Como les cuento, estamos aquí igual. Byte, I, Word, I16, long, I32, quad, 164, and this is 64 bits, 32 bit, 16 bit, a bit, unsigned integers for unsigned a bits, unsigned 16 bits, unsigned 32 bits, and unsigned 64 bits. El siguiente tipo de dato numérico es los números de coma flotante, ¿ok? O en inglés se dice floating point numbers. Los números de coma flotante, en inglés lo llama floating point numbers. Los números de coma flotante, los números de punto flotante, depende de donde estés, de tu país, de habla hispana. En la View cumplen con un estándar que es el ANSI, el AII 754-1785. No todos los números reales pueden representarse con el estándar ANSI IEEE. Por ello, las comparaciones con números de coma flotante pueden producir resultados inesperados debido a errores de redondeo. Hay que tener mucho cuidado con estos errores de redondeo. Para evitar resultados inexactos, puede redondear los números de coma flotante a enteros. Por ejemplo, si desea que el resultado de un cálculo contenga 2 dígitos de precisión, multiplique el número de coma flotante por 100. Ahora, si necesitas que tenga 3 dígitos de precisión, lo multiplicas por 1000. Si necesitas que tenga 4 dígitos, lo multiplicas por 10.000 y así sucesivamente. Y después de ese resultado, luego que está redondeado ese producto del entero, antes de completar el cálculo, vuelves y lo divides. Si lo multiplicaste por 100, después de ese cálculo, lo divides por 100. También puedes comprobar si dos números de coma flotante son cercanos en lugar de iguales. Por ejemplo, si el valor absoluto de la diferencia entre dos números de coma flotante es menor que la tolerancia definida, asuma que los números son iguales. Esto es muy importante. No me dejo de recalcar esta parte. Por favor, anoten esta parte. Es muy importante cuando trabajamos con estos números de coma flotante. Y vuelve otra vez, dice, por favor, consulte la tabla de tipos numéricos para más información sobre estos tipos de bits, dígitos y rangos, porque puede tener errores en la calculación.
Ok, entonces tenemos que aquí tienes lo que se llamaría de precisión simple. En inglés se llama single precision. Ok, SGL, y denota, fíjate, el color cambia al color anaranjado. Los números de punto flotante de precisión simple tienen un formato IEEE de 32 bits. Utilice números de punto flotante de precisión simple cuando sea importante ahorrar memoria y no desborde el rango de los números. Después tienen lo que es la precisión doble, o en inglés sería double precision. Y como te das cuenta, es también de color orange, naranja. Los números de punto flotante de precisión doble tienen un formato de 64 bits. La precisión doble es el formato predeterminado para objetos numéricos. En la mayoría de los casos, utilice números de punto flotante de precisión doble. Y tenemos los números de precisión extendida, que sería Extended Precision. Y al guardar números de precisión extendida en disco, la VIEW los almacena en un formato de 128 bits, independiente de la plataforma. O sea que tú puedes trabajar en Windows, puedes trabajar en Mac, independiente de la plataforma, o en Linux. En memoria, el tamaño y la precisión varían según la plataforma. Utilice números de punto flotante de precisión extendida solo cuando sea necesario. Solo cuando sea necesario. El rendimiento de la aritmética de precisión extendida varía entre plataformas. La siguiente página, les dejo la página original, y de nuevo esto viene de la parte de la VIEW. Fíjate, acá está de dónde se obtuvo esta información. Entonces, cuando tú buscas en la VIEW Help, Fundamentals, Building the Block Diagram, How to Numeric Data, aquí está toda esta explicación. Y tenemos entonces números complejos. Los números complejos son versiones concatenadas de números de punto flotante con una parte real y la parte imaginaria. Consulte, vuelve y dice lo mismo, consulte la tabla de tipos de datos numéricos para obtener más información sobre bits, dígitos y rango de tipos de datos numéricos. Existen 3 tipos de números complejos. Números complejos de precisión simple y punto flotante. En inglés se diría Complex Single Precision Floating Point. Y mira de nuevo, se ven de color anaranjado, naranja. Igual que los de precisión simple y punto flotante para cada parte, real e imaginaria. Tienes el número complejo de precisión doble y punto flotante, igual que los de precisión doble y punto flotante para cada parte real e imaginaria, y los números complejos de precisión extendida y punto flotante CXT, al igual que los de precisión extendida y punto flotante para cada parte real e imaginaria. En la siguiente parte, de nuevo, les dejo la parte original del inglés, de donde se tradujo esta información. Y tenemos los números de punto fijo. Los números de punto fijo representan números racionales dentro de un rango y con una precisión especificada por el usuario. Precisión especificada por el usuario. Mucho cuidado con esto. Puede especificar cualquier tamaño entre 1 y 64 bits. Ambos, inclusive para un número de punto fijo. Puede configurar los números de punto fijo con o sin signo. Con o sin signo. Consulte la tabla de tipos de datos numéricos para obtener más información sobre los bits, dígitos de rango y tipos de datos numéricos. El color es un color como, digámoslo como en inglés se diría purple. Punto fijo, los números de punto fijo tienen hasta 64 bits de almacenamiento. Este es el tamaño máximo para este tipo de número. Y para configurarlos se entra en la codificación de punto fijo en el control numérico, un control numérico para una constante o un indicador. Después de configurar un control numérico, una constante o un indicador de punto fijo, este objeto no puede mostrar un número que no se ajuste a la configuración que especificas.
Si el objeto que configura es un indicador, la view convierte cualquier valor de entrada del indicador en el valor de punto fijo. Consulte la ayuda de la view para obtener más información. Y dice, consejo, utilice este tipo de datos solo si es necesario. Y aquí está igualmente la parte de donde se obtuvo del inglés y su traducción a español. Tenemos el uso y consideraciones. Para los controles y los indicadores, los controles numéricos se utilizan para introducir valores numéricos. O sea, son los valores de entrada, mientras que los indicadores numéricos muestran los valores de salida. Los códigos de colores. En el diagrama de bloques, los diferentes tipos de datos se distinguen visualmente mediante colores. Los enteros suelen ser azules, fíjate, los enteros suelen ser azules, como tenemos el caso de este indicador. Este es un indicador azul I32 de 32 bits integer. O sea que este tiene valores positivos y negativos. Y los números de coma flotante naranjas. Aquí naranja, fíjate, color naranja. Y se convierte en un color azul o hay una conversión. Esa conversión se debe a lo que se llama el punto de coerción. Muy importante. Los puntos de coerción son rojos. Aquí, este punto de coerción significa rojo. Que si el control era de tipo doble y lo hemos forzado a que sea del tipo I o I32, esta coerción aparece para dejarte saber de que tú has forzado al programa a que haga un cambio. Conversión en los cables rojos indica que la view está convirtiendo automáticamente los datos entre diferentes tipos. Después venimos a hablar de la gestión de los errores. La view proporciona una lista de errores para señalar problemas relacionados con discrepancias entre tipos de datos u otros errores. Eso lo vamos a hablar después. Al comprender las particularidades de cada tipo de dato numérico y cómo se representan y gestionan en la view, los desarrolladores pueden crear aplicaciones más robustas y eficientes. La view representa los tipos de datos numéricos como números de punto flotante, números de punto fijo, enteros, enteros sin signo y números complejos. La diferencia entre los tipos de datos numéricos radica en el número de bits que utiliza para almacenar datos y los valores que representan. ¿Okay? La diferencia entre los tipos de datos numéricos radica en el número de bits que se utilizan para almacenar datos y los valores que representan. Y aquí les dejo en esta parte la parte original del inglés. Y aquí tenemos la representación de los números. Esto lo vamos a ver todo el tiempo cuando le hacemos right click y miramos sus propiedades o miramos en su forma de representación. Así se ve. Entonces los valores, aquí les hice una tabla de los valores que significa EXT, que significa Extended, Double, Single, I32, I16. O sea, es una tabla donde está completa. Estos valores son valores que se van a usar mucho más adelante. Ya sería en la parte mucho más avanzada de la programación, en donde cada valor, dependiendo de lo que seleccione, va a tener un número. O sea que tiene un número que va del 0 al 14. O sea que el número 0 sería el EXT y el número 14 es FXP. Y así sucesivamente. No hay necesidad de preocuparnos de estos valores de las tablas, solamente para saber su significado. Y aquí está, por supuesto, la parte en inglés, el original. Ahora vamos a hablar del cambio de la representación numérica. Cambie la representación de los objetos numéricos para ahorrar memoria, limitando el número de veces que la view convierte datos.
Si tú tienes un número que lo puedes representar en 8 bits, ¿sí? No utilices 16 bits o 32 bits. Limítate a usar lo menos posible para hacer que tu código sea más eficiente. De forma predeterminada, la representación de una constante numérica se adapta automáticamente al valor que introduzca. Por ejemplo, la representación predeterminada de una constante numérica con un valor de 1 es un entero de 32 bits. Si cambias el valor de la constante a 1.1, la representación de la constante cambia a un número de coma flotante de precisión doble, de doble precisión. Y aquí te damos los pasos, siga los siguientes pasos para cambiar la representación de un objeto numérico. Haces clic con el botón derecho en el objeto numérico, selecciona la representación en el menú de contextual, selecciona el tipo de datos que mejor representen los datos. Hay una nota muy especial acá. Los controles deslizantes y giratorios, así como los indicadores, no pueden representar números complejos. Ten cuidado en esto. Okay. No puede representar números complejos. Si cambia la representación de un objeto mediante el menú contextual, este conservará la representación especificada independientemente del valor que introduzca. Algunas funciones como dividir, seno y coseno siempre producen una salida en coma flotante. Si se conectan enteros a las entradas de estas funciones, estas los convierten en números de coma flotante de doble precisión antes de realizar el cálculo. Para restablecer una constante y determinar su tipo, según su valor, haga clic derecho en ella y seleccione adaptar a los datos introducidos en el menú contextual. Y aquí está la parte original en inglés, Changing Numerical Representation. Aquí viene la explicación, entonces que estábamos hablando, la representación de los números, cómo cambiar la representación numérica. Lo hice con una constante, es lo mismo que para un control o es lo mismo que para un indicador. Cuando vienes aquí, haces right click y te va a mostrar el menú. Tienes este shortcut menu que te va a aparecer acá. Entonces nos vamos a enfocar en su representación. ¿No? Su representación. ¿Te acuerdas lo que decía? Que debes adaptar a la data de entrada. Ahora, si esto lo tienes aquí chequeado, significa que el número que entres aquí se va a adaptar. Si aquí entras 1, entonces aquí el color va a cambiarse a azul. Si entras 2.3, se va a volver anaranjado, porque estás diciéndole que se adapte al número de entrada. Su representación, entonces aquí tienes que venir acá y seleccionas el tipo de representación. Entonces volvemos a abrir acá. ¿Qué tipo de representación tú quieres? Entonces en ese caso, dependiendo del tipo de representación que tú quieres, te puedes coger acuérdate, puedes regresarte acá y miras qué representación tú quieres para tu número. Puedes venirte acá y aquí tienes exactamente la explicación de lo que debes escoger. Y entonces aquí ya reseleccionas el tipo de data que tú quieres utilizar para representar tu número. También lo puedes acceder igualmente desde la parte donde dice Properties. ¿Okay? Y desde Properties, cuando te aparece aquí a Data Type, fíjate, Data Type, aquí también te permite esta parte donde dice Adapt. Adaptarse a la entrada es exactamente esta. Es igual. Este chulito de chequeo es este chulito igual. Estos están chequeados. Y aquí su representación viene a ser esta representación, que es exactamente igual.